Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla. Muy buenas noches, Eduardo, Luis, Israel, Alan, Héctor, Santiago. Muy buenas noches. Bien, vamos a ir abriendo entonces el programa. Ahí, ¿sí? Muy bien, me indican, por favor, cuando ya todos tengan el archivo abierto. ¿Sí? Ya estamos todos hasta acá. Ok, perfecto. Bien, hasta el día de ayer, bueno, nosotros habíamos terminado de ver lo referido al botón por posición de vigas, ¿no? Que era, bueno, bastante extenso. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar cómo colocar nosotros las fundaciones dentro de una estructura, qué tipos de fundaciones podemos colocar, ¿no? Y bueno, también vamos a ir viendo algunas opciones de dimensionamiento eh, automático que tiene el programa al momento de proponer las fundaciones. Y también, bueno, algunas cosas que se tienen que ir revisando antes de validar esos resultados que vamos a ir teniendo, ¿no? Bien, entonces para ello vamos a buscar ahora, fíjense que acá un requisito para que ustedes puedan colocar cualquier tipo de fundación es que tienen que tener un apoyo, ¿sí? Sí o sí el pilar donde ustedes quieren que llegue una fundación, entonces tienen que hacerlo sí o sí desde un apoyo, ¿no? Bien, entonces para ello nosotros tenemos, a ver, un minutito. Bien, entonces vamos a venir a este apartado de acá. Eh, sí, 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 los mando. Ahí está. ¿Sí? Bien, ya le va a llegar, ya está en el chat. Igual está en el Telegram, por si acaso. Bien, entonces fíjense que aquí nosotros vamos a venir a otra pestaña, ya no vamos a estar en estructura, vamos a pasar a cimentación, ¿no? Y en cimentación, fíjense que de todos aquellos que tienen un apoyo, me va a mostrar acá la sección para que yo en cada uno de esos apoyos pueda generar una fundación. Ahora, fíjense que dependiendo qué material ustedes estén utilizando, qué tipo de sección, les va a reconocer la sección que tengan. Por ejemplo, aquí me está reconociendo estos pilares cuadrados, me está reconociendo estos pilares circulares. Si yo traería, por ejemplo, otro tipo de elemento, supónganse que un perfil metálico, me va a aparecer aquí la sección de ese perfil metálico. Entonces, vamos a ir viendo esto que se aplica para todos los apoyos que nosotros tengamos. Bien,
Ahora, nosotros en esta ventana, fíjense que igual tenemos la opción de obra, tenemos la opción de volver a datos generales, tenemos algunas opciones para ir configurando desde aquí para lo que es la fundación. También tenemos la opción de las tablas de armado y también una vista 3D de nuestra fundación, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ir viendo estas cositas en la parte del botón por posición de fundaciones, un poco más adelante. Tenemos la opción de introducir nuevos elementos de cimentación. Por ejemplo, le vamos a decir nuevo. Y fíjense, podemos colocar, esto puede que a algunos les salga así, para que se les note con los textos, simplemente tienen que darle un clic ahí para que cambie esa configuración. Bien, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que está para zapatas de hormigón armado, también pueden ser zapatas de hormigón en masa, podemos colocar alguna especie, tipo de encepados, vigas de atado, vigas centradoras, o, bueno, también en vez de colocar viga de atado o viga centradora, podemos colocar una viga con centrado automático en los extremos, ¿no? En los extremos que necesite. Ya vamos a ver cómo trabaja este tipo de elemento. Bien, además de ello, fíjense en la cimentación, ustedes pueden borrar cimentaciones, editarlas, igualarlas, solicitar algún tipo de información, se puede mover, se puede rotar, unir, se puede ajustar, prolongar, desplazar, eso ya para, más que todo para las vigas, ¿no? Y bueno, acá en la parte de límites igual podemos ir generando algún contorno donde nosotros queramos delimitar, ¿sí? Es decir, ustedes vienen a límites, podemos colocar por puntos o sobre alguna plantilla que nosotros tengamos insertada. Aquí para la fundación ustedes tendrían que insertar otra plantilla, ya no funciona la que hemos traído antes, ¿no? Habría que traer otra plantilla y a través de esa plantilla recién vamos a poder colocar este contorno delimitador. Bien, pero no es necesario del todo esta opción. Y aquí, por ejemplo, nosotros igual vamos a ver la opción de que se generen zapatas y vigas de forma automática. Vamos a eliminar solapes en caso de que tengamos cimentaciones que estén solapadas por cálculo. Vamos a ver cómo comprobar estas cimentaciones y también cómo pedirle un dimensionamiento automático al programa. ¿Sí? Entonces el menú igual de cimentaciones es bastante extenso. Vamos a ir empezando. Vamos a venir acá a un nuevo elemento. Y aquí vamos a iniciar nosotros indicándole una zapata de hormigón armado. Y cuando queremos zapatas de hormigón armado, el programa nos da las siguientes opciones. Primero, pueden ser zapatas que tengan un solo arranque, es decir, que solamente parte un perfil o un nudo, básicamente es que llega un solo nudo. O puede ser con más de un arranque. Es decir, puede haber que tengamos pilares muy cercanos y coloquemos una sola fundación para los dos, ¿no? O bueno, por cualquier disposición que nosotros tengamos de estos elementos, tengamos que hacerlo así. Después igual está la opción en cada uno de los casos, qué tipo de zapata se va a colocar. Tenemos la primera, que es una zapata cuadrada y además es centrada. Entonces, todo el tiempo que coloquen esa zapata va a ser centrada, centrada, centrada. No va a cambiar a ningún lado, no se va a ajustar a ningún lado, todo el tiempo va a ser centrada. Tenemos otra que es una rectangular centrada. También en esta rectangular va a predominar una de las dimensiones respecto a la otra. Y bueno, igual vamos a poder editar o cambiar el sentido de la rectangularidad que se le puede dar a estos elementos, ¿no? Es decir, vamos a poder ver, pero que igual este elemento es totalmente centrado, ¿sí? Totalmente centrado. Y después tenemos otro tipo de zapata, que es la zapata rectangular excéntrica. Esta zapata rectangular excéntrica, por lo general, la podemos utilizar para zapatas esquineras, pueden ser zapatas medianeras, o para algún pilar que por la disposición de elementos, ya sea de fundación o ya sea del propio elemento, no vaya al eje de la zapata la transmisión de carga, ¿no? Entonces, ahí podemos ir dando nosotros esas excentricidades. Estas son zapatas, las primeras tres son zapatas de canto constante. También tenemos otro tipo de zapatas que son las de canto variable o las zapatas troncopiramidales o zapatas piramidales, ¿no? Como se las conoce por ahí. Entonces, tenemos igual, la primera opción es una zapata cuadrada, ¿sí? Totalmente centrada. Tenemos otra zapata que es rectangular y también es totalmente centrada. Y tenemos otra vez una zapata excéntrica, ¿no? Pero estas últimas tres todas son de canto variable. Igual podemos controlar nosotros cuánto va a ser el canto, cuánto va a ser el pedestal donde apoya el pilar, ¿no? El canto de la parte de abajo. Entonces, todo eso se puede ir ajustando y editando. Bien.
Y cuando colocamos con más de un arranque, tenemos las mismas opciones, solamente que aquí vamos a ver que dependiendo del elemento, puede hacerse por ejemplo, en una zapata cuadrada, será mucho más grande el área de influencia para esta zapata, ¿no? Entonces, esas son algunas variaciones que vamos a tener. Bien, vamos a iniciar colocando zapatas que tienen un solo arranque, ¿sí? Zapatas que tienen un solo arranque. Vamos a seleccionar una zapata centrada para iniciar. Y esa zapata centrada la vamos a colocar en estos tres elementos, puede ser, ¿sí? En esos tres elementos. Bien, entonces le digo centrada, aceptar. Y fíjense, cuando ustedes se van acercando, se les va marcando por ahí un cuadrito que les muestra, por ejemplo, dónde están queriendo colocar la zapata, ¿sí? Dónde están queriendo colocar la zapata. Ya lo que se van a fijar igual es, por ejemplo, que esto es lo que les aparece más o menos en su cursor, ¿no? Más o menos así, ¿no? Ahora, este cuadradito pequeñito, en estas zapatas centradas, todo el tiempo va a estar ahí, al centro. En las rectangulares también va a estar ahí al centro. Pero en las excéntricas se va a ir moviendo a esta zona, se irá moviendo a esta zona, se irá moviendo a esta zona, ¿no? También está esta otra zona, ¿sí? Es decir, a cualquiera de estas posiciones se va a ir moviendo por defecto, dependiendo dónde coloquen ustedes su cursor, ¿no? Depende cómo utilicemos el cursor. Pero también, igual después nosotros vamos a poder configurar estas excentricidades, ¿no? Es decir, para cambiar en la edición. No es definitivo, por así decir. Pero cuesta un poco más editarlo desde la parte de la edición que hacerlo desde el inicio, ¿no? A veces es más sencillo desde el inicio disponer correctamente este elemento. ¿Bien? Ok, entonces van a ir viendo esto en la excéntrica. Ahí, en las entradas, ahí nomás se va a mantener. Bien, entonces acá vamos a borrar estos dibujitos. Y ahí, ¿no? Entonces fíjense, vamos a colocar aquí una zapata. Ahí está. Vamos a colocar aquí otra zapata y aquí otra zapata. Bien, entonces fíjense, ahí lo tenemos, nuestras zapatitas. Y bueno, por defecto nos está colocando una zapata de 1 metro por 1 metro, una zapata cuadrada que tiene 30 de canto. Podemos ver ahí en X que nos indica 9 barras de diámetro de 6 milímetros cada 10 centímetros. Y el armado en Y también tiene 9 barras de diámetro 6 milímetros cada 10 centímetros, ¿no? Ahora, ¿cómo van a ir saliéndome estos armados? ¿Cómo van a ir saliendo estas dimensiones? Ahorita son estos simplemente preliminares. No son dimensiones fijas. Al momento de calcular o dimensionar, también vamos a ver que va a cambiar, ¿no? Empezando del acero hasta la sección del hormigón. Esto simplemente es una previsualización de lo que está colocando el programa. Bien, entonces de esa manera colocamos estas zapatas. Podemos darle un clic aquí a este cubito que es para una vista 3D, ¿no? Le damos un clic ahí. A ver, acá. Ya. Tenemos algunos resultados que hemos ido calculando. Denme un minutito. Vamos a poner a calcular. Hay que calcularlo con todo esto. ¿Sí? Es para evitar es un aviso más que un error eso, ¿no? Sí, pónganlo a calcular igual su estructura. Hay algo que igual vamos a ir tomando en cuenta desde ahora. En tema de las fundaciones en CIP 3D, a veces se complica un poco por el hecho de que tiene una cierta falla en el craqueado. A ratos les va a notificar un error sin que tengan error, ¿no? Esos son los falsos positivos de estas versiones que salen a veces con un error que no es, ¿no? Simplemente por notificación. A calcular le damos dimensionar perfil. No, acá simplemente vengan a calcular. Ahí le indican simplemente no dimensionar. Sí, estas dos tienen que estar marcadas, la primera y la primera.
¿sí? Y le dan a aceptar, ¿no? Entonces, como les iba comentando, esa parte del CP3D a veces en la fundación van a ver que de la nada se bloquea, se cierra el programa. O es por un error más que todo que tiene en el crack. No es que todo el rato salga eso, pero hay momentos en los que de la nada realmente sale el aviso y listo. Entonces, por ahí, tal vez que algunos prefieren calcular esas fundaciones directamente en el CPCAT, ¿no? Pero vamos a ver igual que se puede hacer de esta forma. Bien, entonces vamos a venir, ya está calculado, voy a venir a la cimentación y vamos a ver directamente nuestra estructura, ¿no? Pues fíjense que aquí estamos observando nosotros las fundaciones que está colocando, ¿sí? Ahí podemos ver nosotros un pequeño esquema de armado, ¿no? Que está proponiendo. Es el armado base que está colocando el programa. Igual todo esto vamos a ver que se va a modificar, que se puede ir cambiando y demás. ¿Sí? Ahí están nuestras zapatitas centradas totalmente para estos elementos. Bien, entonces vamos a cerrar esta vista 3D. Y vamos a ver ahora otra vez en elementos de cimentación, nuevamente otro elemento, y también zapata de hormigón armado. Y ahora vamos a proponer algunos rectangulares, ¿sí? Seleccionamos, aceptar. Y los puedo proponer en estos dos elementos, uno por aquí y otro por aquí. ¿Sí? Fíjense que igual directamente el programa las coloca como zapatas centradas, ¿no? Rectangulares y centradas. ¿Sí? Vamos a probar otro elemento. Pónganse que igual, vamos a volver acá y le damos un clic derecho para que nos vuelva a aparecer este cuadrito. Y aquí fíjense, vamos a probar ahora el excéntrico, ese que les iba diciendo que se va a ir moviendo la posición de la columna según ustedes vayan moviendo el cursor, ¿no? Esa es la ubicación de la columna en la zapata. Entonces seleccionamos, aceptar. Y fíjense, por ejemplo, aquí en esta columna que debería ser esquinera, podemos ver que la ubicación de la columna está en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha inferior, ¿no? La parte derecha inferior. Si yo me posiciono ahí, entonces lo va a colocar como una zapata esquinera. Le damos un clic y ahí está, ¿no? Una zapata esquinera. Puedo posicionarme sobre acá, este otro pilar, y fíjense que ahora la ubicación de la columna está en el punto medio inferior. ¿Sí? Punto medio inferior. Le doy un clic y ahí va a quedar, fíjense, como una zapata medianera. Aquí puedo igual colocar otra. Ahí está. Aquí puedo colocar en la esquina. Ahí está. ¿Sí? Y así podemos ir ubicando estas zapatitas según vaya siendo necesario, ¿no? Su ubicación cuando tenemos colindantes, cuando tenemos algún otro tipo de elemento que cuidar del otro lado de la fundación. Entonces, por distintos motivos se van colocando estas zapatitas, ¿no? Bien. Y vamos a ver también, vamos a darle acá un clic derecho, una zapata cuadrada piramidal. Seleccionamos, aceptar. Y fíjense, vamos a buscar otras tres zapatas. Supónganse que este de acá y este de acá. Dos zapatitos. ¿Y qué es lo que ha hecho el programa? Fíjense, ahora la notación misma que ustedes pueden ver es distinta, ¿no? A estos elementos de aquí, fíjense, le coloca unas rayitas que son el cambio de canto. Aquí podemos ver nosotros el pedestal, ¿sí? El pedestal, ¿no? Donde se va a llegar a apoyar la columna. Igual vamos a ver cómo se puede cambiar eso. ¿Sí? Y vamos a darle clic derecho y vamos a buscar ahora este otro elemento, una zapata rectangular, pero piramidal. Entonces selecciono aquí y ahí está, ¿no? Una rectangular, piramidal, con su cambio de canto y su pedestal. ¿Sí? Puedo darle otra vez un clic derecho y puedo colocar ahora esta zapata rectangular excéntrica. Funciona igual que la de aquí, ¿no? Es decir, fíjense, vamos a ver por acá, aquí está, por ejemplo, el cursor de la columna, está en la parte izquierda al medio, ¿sí? La parte izquierda medio. Entonces ahí queda bien la zapatita, ¿no? Aquí lo mismo, está en la parte derecha al medio. Aquí puedo igual a la parte derecha al medio, aquí en la parte esquinera, ¿no? Aquí podemos ajustar ahí, ahí. Entonces vamos a irnos ajustando según tengamos nosotros el modelo, ¿no? Y después, bueno, puedo venir a ver una vista 3D. Y ahí está,
¿Sí? ¿Han podido colocar estas 6 tipos de zapatas? ¿Sí? ¿Se pudo? A ver, ahí sí, véanlo. Ahí hemos propuesto zapatas entradas, zapatas de canto variable, canto constante, zapatas cuadradas, también rectangulares y zapatas excéntricas, ¿no? Nos hemos ido ubicando por ahí. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos estas zapatas, vamos a ver, ahora sí, ok, perfecto. Vamos a ver algunas otras opciones. Fíjense, por ejemplo, podemos borrar, ¿sí? Igual que cualquiera de las barras, ¿no?, que hemos colocado. Seleccionan una o dos, las que ustedes quieran, y le dan clic derecho y se van a borrar, ¿no? Volvemos atrás. Después tenemos otro comando que es para editarlas. Entonces seleccionan editar y pueden seleccionar cualquiera de estas zapatas. Por ejemplo, vamos a seleccionar una cuadrada. Este de acá. Y nos va a mandar a un cuadro de edición de estas zapatas, ¿no? Ahorita vamos a ver después cómo funciona. Después tenemos otro elemento acá que es el de igualar. Si yo le doy un clic en igualar, lo que voy a hacer es seleccionar la zapata que yo quiero mantener y luego seleccionar otra zapata que quiero que sus dimensiones se igualen a la primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta de aquí no quiero que sea de canto variable. Entonces selecciono la primera y luego selecciono la segunda y la va a hacer cuadrada. Selecciono esta de acá, selecciono esta de acá y fíjense, las va haciendo cuadradas, ¿no? Sin canto variable, canto constante, ¿no? Clic derecho y ya está. Entonces ya las ha cambiado a esas zapatas. Aquí para volver atrás. Ahí está. Después tenemos otro que es para información. Entonces le damos un clic aquí en información y pueden seleccionar cualquier zapata. Pónganse esta de aquí. ¿Y qué les indica ahí? Está en el arranque del pilar 19, los materiales para el hormigón, para el acero, las tensiones admisibles, situaciones persistentes y accidentales. Podemos ver la geometría de la zapata cuadrada piramidal, el ancho de esta zapata, el ancho del pedestal, el canto de borde, el canto del pedestal, el armado, ¿no?, que está disponiendo también. Podemos ver todas esas características. ¿Sí? Después tenemos algunas opciones acá. ¿Sí? Tenemos algunas opciones que son, por ejemplo, para mover. Seleccionan y, por ejemplo, quieren mover esta fundación. A ver, esta de acá, que es más amplia. Seleccionan, clic derecho. Y van marcándole, por ejemplo, dónde quieren que se mueva, ¿no? A ver, acá podemos moverla, fíjense, por aquí. Ahí está la zapata, ¿no? Entonces igual puedo volver a seleccionarla y a partir de aquí puedo volver a colocar con la columna. Entonces podemos ir editando, moviendo, ya depende de cada uno de ustedes con dónde lo quiera ubicar y su pilar y demás. Después tenemos otra opción que es para rotar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer esta rotación, una introducción manual, ¿no? Podemos hacerlo también mediante 2 puntos o mediante el ángulo del pilar. Entonces yo le voy a decir introducción manual y le voy a decir cuánto quiero que rote. Por ejemplo, 45 grados. Entonces yo le digo 45 grados y le digo aceptar, selecciono la zapata, clic derecho y la va a rotar 45 grados.
Selecciono la zapata, clic derecho y lo voy a rotar 45 grados, ¿no? Atrás, ahí. Después puedo decir la introducción mediante dos puntos. Entonces yo puedo seleccionar, supónganse, este punto, y ahora selecciono la zapata y la va a rotar en ese sentido. Puedo crear otros dos puntos, supónganse que aquí. Luego selecciono la zapata, clic derecho y ya está. ¿Sí? Entonces podemos aplicar también a través de dos puntos. Y puede ser a través del ángulo del pilar. Selecciono esta zapata y como el pilar no tenía un ángulo de rotación, entonces simplemente lo deja ahí con cero. Si al pilar nosotros le imponemos un valor en el ángulo, entonces directamente eso lo podemos ajustar también a la fundación. ¿Sí? Bien. Después también vamos a ver algunos elementos, esto ya cuando coloquemos vigas de cimentación. Hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta o duda. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda hasta acá? A ver, primero José. José, con zapata combinada, te hago un esquemita. ¿Te refieres a una viga que las conecte acá o te refieres a una zapata que tome en cuenta las dos? ¿A cuál te refieres, José? ¿La viga o la zapata de dos pilares, no? Las dos. Ah, ya. Ahorita vamos a ver la opción de vigas y ahorita hemos colocado solamente zapatas para un solo arranque, ¿no? Vamos a colocar igual para dos, para tres. ¿Sí? Eduardo, ¿qué opciones tendría para pilotos? Eduardo, el CIPE, ¿sí? En sus versiones hasta la 2020 no hace diseño y cálculo de pilotes. Lo que hace es asumir una transferencia de carga al pilote con los encepados. Por ejemplo, ahora sí, vamos a borrar uno de estos elementos, pónganse que este de acá, y vamos a venir aquí a un nuevo elemento y vamos a colocar este encepado. En los encepados ustedes pueden ir configurando estos elementos. Por ejemplo, si va a ser para un solo pilote, son los cabezales básicamente el pilote que van a recibir estos elementos, ¿no? Tenemos para dos, para tres, para cuatro, tenemos distintas disposiciones de elementos, ¿no? Después igual aquí podemos ver alguna opción de traer alguno de estos pilotes si es que no tenemos ninguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos ninguno en la biblioteca, podemos generar uno nuevo. Aquí ustedes tienen que colocarle un nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar pilote 01, ¿no? Aquí ustedes pueden indicarle el tipo de pilote, si va a ser un hormigón circular, ¿no? La sección del pilote, o si va a ser un hormigón cuadrado, por ejemplo, circular. Y aquí eligen ustedes el diámetro, por ejemplo, un pilote de 300 milímetros. Le pueden indicar aquí la capacidad portante del pilote, la capacidad en las situaciones sísmicas, ¿no? Y la separación mínima entre ejes, si colocaríamos más de un solo pilote. Podemos pedirle que coloque un símbolo, por ejemplo, que me lo coloque este símbolo de ahí, ¿no? Y le digo aceptar. Y colocamos aquí, ¿no? Es más que todo el encepado, es la cabeza que va a recibir al pilote, pero no calcula el pilote, sino simplemente el cabezal, el encepado, ¿no? Bien. Alan, en las medianeras, las columnas se puede alinear o modificar el asiento para el encofrado. Para el encofrado, Alan. Ya, a ver, primero vamos a hacer una introducción de estos elementos y vamos a ver si con eso se aclara la duda. ¿Sí? Sí, sí, vamos a hacer primero vamos a introducirlo primero y vamos a ver si con eso se despeja esa duda. Pero hasta acá, de esta primera parte de pilares que solamente nacen de una sola zapatita, ¿tienen alguna consulta o duda de esa partecita?
Ahora sí. Entonces vamos a venir aquí a la zapata, perdón, a elementos de cimentación y vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar toditos, clic derecho y se borra. ¿Ok? Y ahora vamos a ver nuevamente introducir un nuevo elemento, es decir, un nuevo pilar, perdón, una nueva fundación. Y esta vez le vamos a indicar que ya no sea con un solo arranque, sino con más de un arranque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa cuando colocamos con más de un arranque? Lo que hace el programa es, por ejemplo, si ustedes quieren unir esta columna con esta columna en una sola fundación, entonces, dependiendo de la zapata que ustedes elijan, podrá ser rectangular más o menos de esta forma, ¿sí? Podrá ser también cuadrada, ¿no? Y de esta forma más o menos, por ahí, quizás. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender del centro de gravedad. A partir de ahí es que el programa, entre las dos, detecta un centro de gravedad y coloca esta fundación, ¿sí? Después hay algunas opciones de edición, pero bueno, es un poco más costoso editar, ¿no? Entonces, igual, si ustedes quieren colocar a tres, también se puede. Es decir, yo quisiera estos tres en una fundación, también podemos hacerlo, ¿no? Y vamos a verlo ahora. Por ejemplo, voy a colocar primero con una zapata cuadrada, con más de un arranque. Entonces, supónganse que voy a seleccionar este elemento y este elemento. Ya he seleccionado dos. Clic derecho y me va a aparecer aquí la ubicación de su centro de gravedad. Entonces, coloco ahí y fíjense, esta es la zapata que me está proponiendo, ¿no? Esa es la zapata que me está proponiendo. Vamos a darle control Z, vamos a ver nuevamente aquí con la cuadrada, entre este y este, ahí está, ¿no? Ahora sí está agarrando la zapata cuadrada. Entonces, puede que al ubicar dos pilares, la cuadrada no sea quizás la mejor opción, ¿no? Puede que no sea la mejor opción. Entonces la puedo quitar, control Z. Luego puedo colocar una rectangular. Entonces, entre este pilar y este pilar, clic derecho y fíjense que ahí está mi zapata rectangular, ¿no? Que está uniendo estos dos pilares. Igualmente, que al igual que en las primeras, va a depender de las ediciones y después del cálculo que hagamos, si se mantiene esa dimensión, si se hace más grande, más pequeña. Entonces, todo eso vamos a ir viendo cuando esté calculada la fundación. Ahorita está calculada la estructura, no la fundación, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes quieren elegir tres pilares. 1, 2, 3. Clic derecho y aquí está el centro de gravedad. Fíjense que ahora abarca tres pilares. Ahí podemos ir colocando más también. Ahora, tenemos la opción igual de hacerlo con una zapata excéntrica, ¿sí? Que funciona similar a la rectangular. Podemos seleccionar estos dos, clic derecho, y ahí me propone igual una misma sección. Es la excéntrica, cuando tenemos más de un pilar, o dos o tres, entonces propone una sección rectangular, ¿no? Es la que predomina, ¿no? Por ahí es un poco más pequeñita, si ustedes notan por aquí entre esta zapata y esta zapata es un poco más pequeña la de aquí. Puedo unir estos otros dos y ahí me va a proponer, fíjense, una sección un poco más pequeña. Igual, bueno, no es sección definitiva, simplemente es una sección preliminar. Ahora, vamos a borrar nuevamente estos elementos, ¿sí? Han podido colocar esas zapatas con más de un pilar. Muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver la opción de las vigas que vamos a colocar acá, ¿sí? Cuando nosotros colocamos estos elementos también tenemos la opción de colocar vigas de atado o centradoras. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, para ello voy a proponer zapatitas de hormigón armado, unas centradas, ¿sí? Centradas. Perdón. Ahora sí, con un solo arranque. Más o menos la disposición que habíamos puesto anteriormente, pero un poco más sencilla, ¿sí? Y unas excéntricas. Entonces vamos a proponer ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este tipo de elementos? Cuando nosotros venimos a colocar una viga de atado, el programa ya tiene una biblioteca de vigas de atado que va a utilizar, ¿sí? Ya tiene una biblioteca, ¿sí?
no es que nosotros vamos a poder definir aquí el tamaño de la viga, la cantidad de acero, porque fíjense que estas vigas, las de atado y las centradoras, ya tienen una sección definida, ya tienen un armado definido, ¿sí? Ya tienen todo eso impuesto. Eso lo vamos a controlar nosotros desde el botón por posición, pero cuando nosotros ya no estamos en el botón por posición, tenemos que hacerlo directamente así, es decir, seleccionar entre la biblioteca que tiene. Es una biblioteca bastante amplia, sí, bastante extensa también. Ustedes pueden, por ejemplo, probar la primera. Es una viga de 40 por 40 que tiene aceros 2 de 4 octavos en la parte superior, 2 de 4 octavos en la parte inferior. Podemos ver estribos, 1 de 3 octavos cada 30 centímetros. Puedo cambiar a otro elemento, ese de aquí. Este tiene 2 de 6 octavos en la parte superior, 2 de 6 octavos en la parte inferior, 2 armados de piel, uno por cada cara, que en total serían 2 de 6 octavos. Tiene estribos de 3 octavos cada 30, ¿no? Entonces, podemos ir viendo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Fíjense, esta es otra viga igual de 40 por 40, que tiene armado superior, armado inferior, armado de piel y estribado, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, si no queremos utilizar ninguna de esas, se pueden ir generando sus propias vigas, como nosotros hemos colocado por aquí, ¿no? Esto igual lo hemos hecho. Nosotros hemos definido la sección, el armado que va a tener y la cantidad de estribos que va a llevar, es decir, la separación que va a tener esos estribos. ¿Sí? Entonces también se puede configurar eso. Esto lo vamos a ver en el botón por posición. De momento vamos a utilizar, por ejemplo, el que dice C1. ¿Sí? Le decimos C1 y vamos a decirle aceptar. Y fíjense, vamos a tener que unir uno de estos elementos. La unión puede ser desde el pilar o desde el eje de la zapata. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar, esto es más que todo para la variación en el cálculo que va a haber. Entonces yo voy a colocar desde el pilar en la mayoría de los casos, porque es el pilar quien va a transmitir las cargas a la zapata, ¿no? Y obviamente cuando estén centradas estas zapatas van a coincidir con el pilar, como en este caso. Entonces, fíjense, estas vigas que nosotros estamos eligiendo, la C1, yo la puedo colocar, supónganse, desde aquí, ¿sí? Hasta por aquí. Y ahí se van a alinear automáticamente, ¿no? Para que no se sobrepase al enrazado de la zapata. Puedo disponer desde aquí otra vez, hasta por aquí. Puedo disponer de aquí hasta aquí. Podemos disponer de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces podemos ir haciendo toda esta distribución de elementos. Ahora, la funcionalidad o uso que ustedes le vayan a dar a esta viga de atado es más que todo, no es una viga que va a transmitir cargas al momento de calcular. Es decir, si las zapatas son excéntricas, por lo general se producen unos ciertos momentos negativos, ¿no? Y esos momentos negativos tendríamos que absorberlos con armado superior. En las zapatas, por ahí, en las estructuras no tan grandes, eh, podemos ver que es un poco frecuente el uso de un armado superior en las zapatas, ¿no? Y además de ello, a veces estos momentos, cuando la excentricidad es mucha respecto a la dimensión de la estructura, pues realmente ni siquiera con ese momento, perdón, con ese armado superior se puede llegar a cubrir. Y nos vemos en la necesidad de colocar algún elemento que haga que se transmitan esos momentos negativos, por ejemplo, a este tipo de vigas, ¿no? Y que ello ayude, por ejemplo, a transmitir a otras zapatas, es decir, conectamos dos zapatas para que trabajen de esa manera. Pero esta viga de atado no hace eso. Esta viga de atado más que todo aporta un poco de rigidez y aporta un poco más de peso para evitar el volteo en algún caso, ¿sí? Pero no retransmite esos esfuerzos. Y van a fijarse, por ejemplo, que cuando ustedes se acercan a estas vigas, podemos ver que son vigas de 40 por 40. Esa es la descripción que tiene el C1, ¿sí? Puedo ver que en los extremos no tengo nada, simplemente es una viga que tiene su nomenclatura, nada más, ¿sí? Nada más. Ahora vamos a colocar en este otro lado lo que son estas vigas centradoras. Y cuando colocamos una viga centradora, lo primero que nos va a indicar es si vamos a centrar en el origen y en el extremo, o solo en el origen o solo en el extremo, o ambos, ¿sí? Estas vigas centradoras sí son las que van a retransmitir esos esfuerzos de una zapata excéntrica, por ejemplo, a esta viga, y bueno, de esta viga, por ende, algo más transmitirá a la zapata vecina o a la que esté conectada, ¿sí? Igual que las vigas de atado, también tiene una biblioteca, ¿sí? También tiene una biblioteca de vigas.
Si ustedes revisan por aquí, igual, tenemos las vigas tipo C, BCT, y vamos a ver, por ejemplo, de estos elementos, que su armado superior, en la mayoría de los casos, bueno, predomina un armado superior mayor que el inferior. ¿Por qué? Porque está diseñada para retransmitir más que todo momentos negativos. Entonces, para resistir esos momentos negativos, tendrá que tener mayor armado en la parte superior que en la parte inferior, ¿no? Porque la parte inferior básicamente va a estar apoyada contra el terreno, ¿no? Entonces, no necesita mucho refuerzo en la parte inferior. Y cada una de estas vigas, igual que en las anteriores, fíjense, tiene distintos cantos, ya vienen dimensiones impuestas, armados impuestos, ¿no? Entonces ya ustedes indicarán si están o no de acuerdo con este armado, con esta viga, ¿no? O finalmente ustedes crearán su propia biblioteca, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos ver acá un tipo de elemento, se puede generar otro tipo de elemento, no es nada complicado generarlos, pero sí, obviamente antes de generarlos, ustedes tendrían que tener una idea de la sección que va a ir, ¿no? Una idea de esa sección, ¿no? Entonces, hay formas igual en las que ustedes pueden ir más o menos viendo qué sección se podría colocar y demás. Bien, entonces vamos a partir nosotros de una viga que tenemos todos, la que dice BCT-1. BCT-1. Esta viga que estamos proponiendo es una viga de 50 por 40 o 40 por 50. Tiene un armado superior de 4 barras de 5 octavos, armado inferior 3 barras de 4 octavos, armado de piel tiene una por cara, haciendo 2 en total de 4 octavos. Y sus estribos están de 3 octavos cada 30 centímetros. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros vamos a dejar inicialmente marcada la opción que dice centrar en el origen y en el extremo, para que veamos la diferencia con las otras. Le digo aceptar y fíjense, voy a colocar nuevamente desde aquí hasta por aquí. Vamos a colocar desde aquí hasta por aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces aquí nosotros podemos notar que ahora ha aparecido una característica de estos elementos. Esto es un momento, ¿no? Este momento es, bueno, una simbología en la cual se muestra que a través de esta viga, desde esa zapata, se está transmitiendo esfuerzos, ¿no? Para que los absorba la viga, también parte la otra zapata, bueno, por toda la redistribución de cargas que va a hacer. Fíjense que en cada una de nuestras vigas está marcada ambos extremos de la viga, es decir, está la parte inicial y también está la parte final, o al revés, ¿no? Puede que este sea el origen, puede que este sea el final, pero están marcados ambos extremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos indica eso? Por ejemplo, nos indicará a nosotros que hay retransmisión de ambos lados, ¿sí? De ambos lados. Ahora, ¿realmente se producirá este tipo de elementos, es decir, que ambos lados van a transmitir? No, porque no todos van a necesitar ese refuerzo adicional a los negativos. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de vigas y estén en los dos lados, entonces con seguridad que ya tienen la retransmisión de ambos lados. Ahora, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuál es la manera ideal en la que el programa y en la cual nosotros tal vez podríamos utilizar estas vigas? Respecto de la zapata que ustedes colocan, ¿sí? Supónganse que esta es la zapata, ¿no? Ustedes ubican la posición del pilar. Supónganse que está aquí en el centro. Entonces, en el centro, el pilar, nosotros lo vemos, no tiene, por ejemplo, la variación de su centro de gravedad del pilar con el centro de gravedad de la zapata coinciden. Entonces, tiene excentricidad nula respecto de su ubicación, ¿no? Respecto de su ubicación. Pero, ¿qué pasará si nosotros, por ejemplo, movemos ese elemento? Es decir, que esta columna que nosotros teníamos al centro, por ejemplo, se coloque por aquí. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que va a presentarse una variación de este elemento, es decir, de ese centro de gravedad a este otro centro de gravedad, ¿no? Van a presentarse esos dos elementos. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos una variación en Y y tenemos una variación en X. Entonces, ahí tenemos excentricidad en Y y excentricidad en X. Ahora, ¿para qué depende que nosotros ubiquemos bien este tema de la excentricidad? Por lo general, estas vigas se disponen para cubrir. Por ejemplo, si aquí hay una excentricidad en X, entonces la viga que yo conecte aquí tiene que tener esta retransmisión.
Aquí lo mismo, si tiene excentricidad en I, lo ideal sería colocar esta viga con una retransmisión. ¿Sí? Cuando es centrado, bueno, realmente no se necesitan estas vigas, pero fíjense qué es lo que pasa en el caso de nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo, nosotros podemos observar aquí que esta es una zapata centrada, esta de aquí. Esta no necesita estas vigas, ¿no? Básicamente, acomodando un poquito sus dimensiones de la zapata, va a cumplir sin ningún problema, no tiene ese problema de excentricidad, ¿no? En cambio, esta otra de acá, fíjense, esta de aquí, ¿en qué eje tendrá excentricidad? Esta de aquí, ¿en qué eje? Y esta de aquí, ¿en qué eje? ¿No? Le vamos a llamar zapata 1, 2, 3. A ver, vamos viendo. La primera, ¿en qué eje tiene excentricidad? Sí, a ver, ¿en qué eje tiene excentricidad? En I. Ok, sí, tiene en I. La segunda, las dos direcciones. Y la tercera solo en X. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que si nosotros sabemos eso, por lo general, este sí va a necesitarse. No, este no se necesitará. Este sí. En cambio, en este elemento se necesita ambos, ¿no? Ambos. Aquí, por ejemplo, en esta dirección, en I, no va a tener excentricidad, entonces esto no se necesita. Este sí. Y este realmente no necesita ni esto, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos visto aquí, por ejemplo, este va, esto va y esto va. Estos elementos no necesitan esa retransmisión. Pero nosotros lo vamos a colocar, por ejemplo, a este elemento, sí o sí lo va a unir. No más allá de que retransmita o no, lo va a unir, porque si no, ¿con qué elemento nos vamos a colaborar al momento de colocar estas vigas? ¿No? ¿En qué momento lo haríamos? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí ustedes quieren cambiar, ¿no? Es decir, quieren cambiar, por ejemplo, este centrado, ¿no? Uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí nosotros tenemos en la parte de elementos de cimentación, tenemos la opción de ajustar, ¿sí? Le damos un clic en ajustar y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta viga y lo va a ajustar. Fíjense, al centro ahora. Puedo colocarlo un poquito más aquí y lo va a traer ahí. Puedo colocar un poquito más aquí y lo va a volver a colocar ahí alineado. Aquí lo mismo, puedo colocar ahí, más aquí, lo mueve, ¿no? Podemos colocar más aquí, más aquí, más aquí, más aquí, cerca al centro. Vamos a ver, ahí está. Aquí podemos colocar igual al centro y ahí, ¿no? Entonces se puede ir ajustando, bueno, estos elementos para acomodarlos mejor, más que todo. Luego tengo la opción de prolongarlos. Entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionar este elemento, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ahí. Y bien, se lo puedo prolongar hasta por aquí, ¿no? Más o menos hasta por ahí. Y ahí está la viga, ¿no? Prolongada. Ya después nosotros podemos ajustarla por ahí, ¿sí? Entonces la puede ajustar también. Podemos borrarlo también. Seleccionan, clic derecho y se borra. Luego también está la opción de poderla desplazar. Es decir, seleccionamos cuánto la vamos a desplazar. Para que se note, la puedo desplazar 1 metro. Le digo aceptar y selecciono esta viga y fíjense, la ha desplazado 1 metro. ¿Sí? Si yo selecciono esta otra viga, 1 metro. Esta otra viga, 1 metro para allá, ¿no? Esto, 1 metro para acá, ¿no? Entonces vamos a volver atrás. Ahí está. Y luego tengo la opción que es para centrar extremos. Ustedes seleccionan y, por ejemplo, aquí, no quiero que esté centrado. Se posicionan cerca de ese elemento y lo va a quitar, ¿no? Aquí lo mismo. Puedo decirle que no quiero este centrado, que no quiero este, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no queremos este. Y ahí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, en estas vigas que han sido introducidas como vigas de atado y no como vigas centradoras, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, aquí al medio, y aquí ¿qué les indica? No se puede aplicar el centrado de extremos a una viga de atado, porque no es para eso.
Entonces les da la opción de cambiar este tipo de viga de atado a una viga centradora, ¿no? Entonces le digo aceptar y fíjense, me lo va a centrar en ambos extremos. Si yo quiero centrar un solo extremo, me posiciono cerca de ese extremo, le digo aceptar y después puedo seleccionar este extremo y se va a eliminar ese, ¿no? Entonces primero los va a cambiar, lo va a cambiar igual a y después elegimos qué extremo se va a centrar o no. Este de acá, este por ejemplo se puede obviar aquí, ¿no? Este elemento, ahí está bien, ¿no? Entonces ahí podemos ir colocando nosotros dónde se va a realizar el centrado, ¿sí? Entonces eso desde estas opciones. Ahora, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, este elemento de una viga de centrado automático en los extremos, fíjense que les está indicando. Esto de centrado automático significa que ustedes colocan la viga y dependiendo de cómo está la geometría de la fundación, de la columna, el programa lo que va a hacer es ver si la centra o no la centra, o si centra un elemento, es decir, un extremo o no. Entonces, eso ya lo va a ver el programa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dejamos esto por defecto con el C1 y aquí puedo dejar con el BCT1. ¿Sí? Y le digo aceptar. Y fíjense, voy a unir este elemento con este otro elemento. ¿Y qué es lo que ha hecho el programa? Fíjense, aquí sí tiene excentricidad, entonces me lo necesita colocar este centrado. Aquí no necesita, entonces no coloca el centrado. Y como era una viga centradora porque ha necesitado colocar esta retransmisión, entonces de las dos opciones de viga que teníamos, ¿no? Entre las de acá, ha colocado la BCT1. Porque finalmente, como hemos visto aquí, no puede ser una viga de atado cuando tiene este elemento centrado. Entonces, sí o sí, me lo cambia de viga. Lo mismo. Entonces puedo ir colocando, fíjense aquí, este elemento a este elemento. Lo va a centrar. Puedo colocar, por ejemplo, de aquí, aquí, de aquí. Puedo ajustar ahí. ¿Sí? Y fíjense que siguen siendo, bueno, vigas, pero estas son todas de central. Ahorita está colocando la viga que nosotros ya teníamos armadita. ¿Sí? Y bueno, lo mismo aquí, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir viendo cómo el programa va proponiendo este centrado. Ustedes van uniendo, el programa va a ir proponiendo. Ya obviamente después ustedes si quieren editar, ya hemos visto cómo se puede editar, ¿no? Ya no es tan complicado editar. Si queremos quitar algún centrado o si queremos nosotros ajustarla, prolongarla, entonces ahí podemos ir viendo, ¿no? Entonces fíjense que esta puede ser una distribución tipo, ¿sí? Puede ser una distribución tipo, habrá que calcular, corregir, ver errores y demás, ¿no? ¿Alguna consulta o dudas acá? Ah, en zapatas irregulares, es decir, fuera de la geometría que hemos predispuesto, no se puede. Es decir, de esta forma automática, ¿no? De esa forma automática que hemos visto en los elementos de cimentación, no podemos colocarlos. ¿Sí? ¿Alguna consulta o dudas acá?
perdón. Aquí tengo un mensajito antes. A ver, Israel. Vigas en T invertidas. No. En el CIPE 3D no podemos colocar vigas de cimentación. Estas vigas son simplemente para la parte de abajo, de la parte donde están las fundaciones. No van como las de CIPECAD. En CIPECAD sí podemos colocar vigas en T invertidas. Aquí no. La losa de cimentación igual no se puede colocar en CIPE 3D, sí se puede colocar en CIPECAD. Podemos llevar nosotros una estructura de CIPE 3D al CIPECAD y empotrarla ahí, ¿no? Sobre una losa de fundación. José Luis, en cuanto al costo, ¿cuál sería lo más recomendable? ¿Uno aumentar sección de zapata o colocar una viga de fundación? José Luis, en cuanto al costo depende de la estructura, ¿no? Así a priori no te puedo dar un número porque no sabemos qué tan necesaria va a ser la viga, ¿no? Y no sabemos qué tanto podría aumentar ahorita. Sin el cálculo no sabemos qué tanto puede aumentar una sección. Ahora, yéndote por la parte constructiva, en la parte ya la mano de obra, sí, te va a costar más colocar la viga que aumentar la sección de la zapata. ¿Sí? Te va a costar más porque es un trabajo adicional a la sección de una zapata. ¿Sí? Y bueno, también hay algunos que en la parte constructiva no colocan, por ejemplo, estas vigas, o sea, cumplen esa función, pero no las colocan en la parte inferior, la colocan en la parte superior, ¿no? Es decir, porque es un poquito complicado colocarlo en la parte de abajo, por todo lo que se tiene que hacer cuando estamos en contacto con la tierra, ¿no? Entonces, por eso algunos lo colocan directamente en la parte superior. Alan, no, lecho elástico no. No. Lo que hace el programa acá, por ejemplo, más que todo para las cimentaciones es, ustedes le dan una resistencia, ¿sí? Obviamente esa resistencia del suelo la tendrán que haber sacado de algún laboratorio, de algún estudio de suelo y todo eso, ¿no? Entonces le dan una resistencia, configuran sus parámetros y el programa hace con eso el dimensionamiento de la zapata. No toca el terreno, digamos, por así decirlo. Ya ustedes le están dando la resistencia de ese terreno, ¿no? Ahora, pero esto es en esta versión. Han salido algunas mejoras muy interesantes en la 2021, donde hay la interacción suelo-estructura. No les podría comentar qué tan a detalle son estas mejoras, porque igual recién la estamos revisando, ¿no? Recién la estamos revisando, estamos todavía viendo estas nuevas actualizaciones, pero que ya está en marcha, ¿no? Hace unas 3-4 semanas que ya se ha colocado esta 2021 en marcha. Es decir, ejes de replanteo. No, acá no podemos colocar los ejes de replanteo. Esa es una opción más propia de CIPECAD que de CIPE 3D. Pero, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, ustedes tienen estos elementos, ¿no? Es decir, los pilares. Vamos a ver un momentito a la estructura. Y en la estructura vamos a colocar el 3D. Recuerden que ustedes han generado, por ejemplo, estas rejillas, ¿no? Estas rejillas de acá. Entonces, nosotros al momento de sacar los planos, que esto lo vamos a ver más adelante, vamos a poder configurar algunos detallitos, de tal manera que nosotros podamos obtener algún detalle de una vista 3D, 2D, y podamos colocar las rejillas, ¿no? Entonces ya cuando coloquemos esas rejillas, nosotros ubicamos a un punto conocido, un par geodésico, si tenemos en el mejor de los casos, y a partir de ese posicionamiento ya podemos nosotros sacar los puntos para el replanteo. Las líneas podemos basarnos en las líneas de la rejilla, ¿no? Pero las líneas de replanteo ya así en un plano, por ejemplo, en el CIPECAD se lo puede sacar cuando tiene sus pilares ahí, ¿no? Aquí no, todavía no. Santiago, en el CIPE 3D se pueden modelar las vigas de sobrecimiento de hormigón armado. Sí, Santiago, se las modela, pero se las modela de esta forma. Sí, a ver, vamos a ver acá. Se las modela de esta forma. Es como si fuera una viga descolgada y aquí tiende mucho a la interpretación que le dé el usuario. Esta viga es una viga de sobrecimiento que va a estar, por ejemplo, en contacto con la tierra, más que todo. No va a ser viga descolgada, pero se la modela como una viga descolgada, ¿sí? Esa es la base bajo la cual nosotros realizamos el modelado. No podemos colocarla como una viga neta que está, por ejemplo, apoyada en el terreno y que a la vez está conectada a las columnas. En el CIPE 3D ni en el CIPECAD no se puede hacer porque reconoce que en el CIPECAD, por ejemplo, cuando colocamos columnas
Con vinculación exterior, entiende el programa que va a colocarse sobre una zapata. Y sin vinculación exterior, entiende el programa que va a estar en contacto con algún elemento que tenga una cierta eh, una cierta deformación, ¿sí? Es decir, el programa asume que las zapatas no tienen esa deformación, por ejemplo, en la base, son rígidas, ¿no? En cambio, para las otras son más para lechos elásticos, que donde se va a apoyar la fundación. No calcula el lecho elástico, pero sí más o menos asume que la fundación tiene mayor flexibilidad, que es más, se puede admitir mayor deformación, como es el caso de las losas, ¿no? Entonces, pero no la modelamos como una viga apoyada sobre el terreno, sino como una viga descolgada, ¿sí? Así como estamos aquí colocando. José Luis, para el canto de la viga de fundación no se podría colocar como CPK, viga de suncho no estructural, para que se acomode al canto de la zapata. A ver, José Luis, ¿te refieres a la opción de modelado en CPCAD que se la hace a través de losas? ¿No? Es decir, si no te estoy entendiendo mal, en CPCAD te refieres que, por ejemplo, en CPCAD nosotros tenemos un poco más de maña, por así decirlo, en la fundación. Podemos, por ejemplo, en vez de colocar esta zapata desde el elemento de fundación, esta misma zapata lo podemos modelar como una losa apoyada en el terreno. Y claro, aquí sí podemos dibujar de tal manera que esto se adapte al canto, más o menos así. No sé si a estos pedestales te refieres, José Luis. O aquí, para que venga así, ajustadita. ¿Sí? ¿Te refieres a eso, José Luis? Sí. Ah, ya. La de aquí abajo. Ah, ya. Sí, podemos nosotros limitar de otra forma. En el botón por posición vamos a ver cómo limitar ese canto de la viga comparado con el de la zapata. Y después también cómo editar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el botón por posición. ¿Sí? Lo que sí aquí no podemos modelar, por ejemplo, es el como en CPK, es decir, no podemos hacer esa zapata con una losa de fundación, porque aquí no podemos colocar losas de fundación. ¿Sí? Pero se puede ajustar a la zapata la viga que va a llegar. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces nos tomaremos unos 10 minutitos de un pequeño receso y después continuamos con algunas ediciones de estas fundaciones. ¿Sí? 10 minutitos y continuamos.
Muy bien, ¿estamos listos para continuar? ¿Sí? ¿Estamos listos para ir continuando? Muy bien, entonces continuemos. Perfecto. Entonces, acá nosotros en la cimentación ya hemos visto algunas herramientas acá, por ejemplo, todas estas de acá, de unir, ajustar, borrar, igualar. Hemos visto los elementos de cimentación que se pueden colocar, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, vamos a borrar estos elementos, clic derecho y se borra, ¿no? Y vamos a ver una opción acá en el cálculo, ¿sí? En el cálculo, fíjense, tenemos la opción de generar zapatas y vigas. Le vamos a dar un clic nosotros a generar zapatas y vigas. Y el programa aquí nos va a indicar, ¿no? Si deseamos generar también vigas de atado. Le vamos a decir que sí. Si ustedes solo quieren generar zapatas, entonces le dicen que no. Entonces en este caso le digo que sí. Y fíjense que el programa me ha propuesto una cimentación. Sí, me ha propuesto una cimentación. Obviamente acá nosotros, bueno, tendremos que corregir alguna de estas zapatas. Por ejemplo, esta yo quiero que sea esquinera, entonces la puedo corregir, ¿no? Pero para cuando tenemos una estructura un poco más grande, entonces, el programa nos va a proponer igual esta cimentación, ¿no? Igual, si esta viga, por ejemplo, no se necesita, todo esto se puede seguir editando. Podemos borrar, borrar, ahí, ¿no? Entonces, todas las que no necesiten ustedes pueden ir borrando. ¿Sí? Entonces, es una opción que también nos da el programa para proponernos algún tipo de cimentación que va a poner. Ahora, fíjense que lo vamos a hacer sin vigas, es decir, vamos a borrar todo esto y le voy a decir generar zapatas, le voy a decir que no, sin vigas de atado, y solamente me va a proponer las fundaciones, ¿sí? Solamente las fundaciones, ¿no? Es decir, las zapatitas. Ahora, una vez que ustedes proponen, ¿no? Ya sea que lo han hecho proponiendo la fundación o ya sea que lo han hecho manualmente, es decir, elemento por elemento, tenemos la opción de eliminar solapes. Cuando nosotros calculemos la fundación, si por las cargas y demás las zapatas requieren dimensiones muy grandes y tenemos solapes, entonces ahí vamos a utilizar esta opción para que el programa vea alguna opción, una solución para quitar ese solape, ¿no? En caso que no hubiera, bueno, tendremos que ser nosotros quienes traten de buscar la mejor solución. E incluso, aunque lo haga el programa, igual tenemos que validar y verificar nosotros ese resultado. Bien. Ahora, aquí igual nosotros le podemos pedir que compruebe, ¿sí? Que compruebe cómo están estas zapatas que están ahorita, si están cumpliendo o no están cumpliendo. Le vamos a decir comprobar. Aquí el programa hace como un pequeño cálculo y bueno, se van a marcar en verde aquellas que estén cumpliendo y bueno, en rojo, en este caso todas las que no estén cumpliendo. Esta comprobación el programa la realiza únicamente con las dimensiones que ya tiene de entrada la fundación. No le coloca otra dimensión, ¿no? Entonces tampoco aquí el programa le va a cambiar lo que ya venía impuesto. Y fíjense que este es el tipo de error que les indicaba. ¿Sí? De la nada, sí, de la nada viene ese error y se los va a cerrar el programa. ¿Sí? Eso es algo que les va a pasar con mucha frecuencia. Entonces vamos a volver a entrar. Aquí, fíjense, ¿no? Estamos trabajando todo el rato con las fundaciones y recién nos ha dado este error de acá. Entonces igual podemos borrar todo esto, ¿no? Y nuevamente le puedo decir que genere zapatas y vigas, si queremos. Y fíjense, nuevamente le digo comprobar, vamos a esperar, y ahí está. Y fíjense que nosotros podemos ver aquí que hay elementos que tienen comprobaciones que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no? El material, la geometría de nuestra zapata, el ancho inicial, el ancho final, ¿no? Tenemos ahí también, estas son zapatas troncopiramidales que se están generando por defecto. Igual podemos cambiar eso nosotros para indicarle que no se generen las troncopiramidales, sino las de canto constante. Igual vamos a ver eso en el botón por posición. El armado igual está dejando el armado que se ha propuesto. Son aceros de 6 milímetros cada 10, entonces no estamos cumpliendo bastantes condiciones. La tensión sobre el terreno, aparentemente sí, la estamos cumpliendo. Tenemos 1.06 de carga que está llegando al terreno.
¿no? Y el terreno ahorita debe estar por defecto, no hemos cambiado esa configuración del terreno, está con 2 de resistencia, entonces estamos todavía en parámetros. Y ahí podemos ver los esfuerzos de cálculo, ¿no? Los momentos en X y en Y respectivamente, y los cortantes en X y en Y también respectivamente, ¿no? Esos son los esfuerzos con los cuales se ha realizado este cálculo de la fundación. Ahora, nosotros, por ejemplo, para ver qué cosa no se está cumpliendo, le damos un clic a la fundación, nos indica, hay comprobaciones que no se cumplen, le digo aceptar, y aquí les va a indicar igual, desea ver el listado completo de estas comprobaciones efectuadas, le decimos que sí, para revisar qué tiene. Y fíjense, para empezar, son bastantes comprobaciones que no se están cumpliendo. Entonces, podemos empezar desde aquí arriba. Hay algunas, para que lo vayan tomando en cuenta, hay algunas comprobaciones que el programa realiza en base a criterios de norma, otras en base a criterios de CIP Ingenieros, otra en base a criterio de CIP Ingenieros, pero respaldado en algún libro, ¿no? O sea, CIP Ingenieros no solamente es la empresa que coloca el software, también coloca algunos criterios en base a los proyectos que ellos desarrollan, ¿no? Entonces, son mejoras, en algún caso, recomendaciones, pero que no son valores, por así decir, fijos, que ustedes tengan que hacer cumplir, o parámetros que, por ejemplo, ustedes no tengan en su bibliografía, entonces no necesitan hacerlo cumplir netamente, ¿no? Hay cosas, hay errores, tanto en CIPK, en CIP3D, en CIPM, que nosotros podemos obviar porque son a criterio de CIP Ingenieros, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que difícilmente todos los criterios de un ingeniero con otro ingeniero van a coincidir, ¿no? Estará por ahí en margen, en parámetros, pero no necesariamente tienen que ser el mismo, ¿ok? Y bien, acá, por ejemplo, vamos a ver algunas comprobaciones. Ahí les da, por ejemplo, la referencia de la columna o el soporte que está llegando. Podemos ver las dimensiones de este elemento, es de 80 por 80 por 30 por 15. ¿No? Es una zapata de canto variable. Podemos ver los armados que tenemos ahí para la dirección en X, para la dirección en Y. La comprobación, podemos ver el ángulo máximo del talud. Esto está también a criterio de CIP Ingenieros, ¿no? Lo máximo que se le puede dar a ese talud, que es el canto, la variación que va a tener la zapata, supónganse que es esto de acá, ustedes tienen aquí la zapata y por aquí tenemos nosotros la llegada al pedestal, ¿sí? Entonces supónganse ahí. Entonces el valor del ángulo que les está indicando ahí es este angulito de acá, ¿no? Entonces máximo, según CIP Ingeniero, esto debe ser de 30. Entonces ustedes consideran o tienen alguna otra recomendación o alguna otra práctica en esto y indican que esto puede ser 40, 45, tal vez no tanto, pero si consideran que 30 no es el parámetro límite, entonces pueden obviar este error, ¿sí? Pueden obviar ese error. Obviamente aquí les va a seguir saliendo ese error. No van a poder cambiar estos parámetros de comprobación, ¿no? Pero pueden obviar ustedes algunos errores. Obviamente, tal vez para terminar de obviar este error, ustedes podrán hacer una pequeña comprobación, ¿no? Alguna otra comprobación adicional, ¿sí? Después podemos ver acá las tensiones sobre el terreno. En las tensiones sobre el terreno, igual, esto está a criterio de CIP Ingenieros. Y aquí, fíjense, les indica, ¿no? La tensión media en situaciones persistentes, esta sería la resistencia que manejamos todos, la mayoría, en lo que es la resistencia que va a tener nuestro suelo, es decir, máximo es de 2 kilogramos centímetro cuadrado, y el calculado, el que está transmitiendo, es de 1.055. Entonces, este es el que nos va a interesar en la mayoría de los casos. Este otro es más un parámetro que impone CIP Ingenieros aquí en el programa. Pueden obviarlo, pueden hacerlo cumplir. Si ustedes encuentran la bibliografía que refiere a este tema, lo pueden hacer, ¿no? Pero este es el central. Ahora, en el vuelco de la zapata, en la dirección en X, en la dirección en Y, y aquí les indica, ¿no? Si el porcentaje de reserva de seguridad es mayor que 0, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Y aquí fíjense cuánto es nuestra reserva de seguridad, es mucho mayor a 0. Entonces no va a existir este vuelco de la zapata, ¿no? Y aquí nosotros le indicamos el 1 en X, fíjense que no tiene momento de vuelco. Entonces, con mayor seguridad no vamos a tener vuelco en la zapata. La flexión de la zapata podemos ver en la dirección en X, podemos ver el momento que está teniendo, 0,50, el momento en Y, podemos ver 0,50 también. El cortante en la zapata, en ambos casos, 0,63. La compresión oblicua, esto está también a criterio de CIP Ingenieros. Podemos ver situaciones persistentes, máximo, calculado. Podemos ver acá el canto mínimo, ¿sí? Esto ya lo está haciendo de acuerdo al ACI 31811. Entonces aquí fíjense que el mínimo, de acuerdo a la normativa, es 21 centímetros y el calculado está con 15.
entonces necesita más canto, ¿no? El espacio para anclar los arranques en cimentación mínimo es 20 y tenemos 24 centímetros, entonces tenemos espacio. La cuantía geométrica lo está haciendo de acuerdo al capítulo de la norma C31811, para el armado en X y para el armado en Y. El mínimo es 0.0018, estamos hablando de casi 0.1% o 1.8 por mil. Y el calculado, bueno, apenas está llegando a 0.001, ¿no? Estamos llegando a 1 por mil. Podemos ver aquí igual el diámetro mínimo, y esto está de acuerdo al criterio de CIP Ingenieros. El mínimo es el de 10 milímetros, pero este criterio también coincide con la normativa, ¿no? Es decir, que el mínimo acero que permite es de 10 milímetros. La separación máxima entre barras también está a criterio de CIP Ingenieros. Podemos ver el armado inferior en la dirección en X, ¿no? El máximo es 30 y los calculados son 10. Entonces, estamos en orden con estas separaciones. La separación mínima entre barras, esto está en criterio de CIP Ingenieros, pero está respaldado en el libro de Calavera, en el cálculo de estructuras de cimentación, en el capítulo 316. Entonces, aquí les indica que el mínimo separación entre barras es 10 y el calculado es 10. Entonces, estamos en parámetros. Luego, las longitudes de anclaje, igual, es a criterio del libro de cálculo de estructuras de cimentación de Calavera, de la edición Intemac. Y aquí podemos ver que el mínimo es 15 y nosotros como longitudes de anclaje apenas tenemos 5 en cada lado, ¿no? Tanto para el armado inferior en X, a la derecha, a la izquierda, y el armado en Y, hacia arriba y hacia abajo. Y la longitud mínima de las patillas, aquí, bueno, esto igual, los que no están referenciados es más que todo a base de referencias que ha colocado CIP Ingenieros en la practicidad que tienen, ¿no? Entonces aquí podemos ver el mínimo y el calculado. Entonces de aquí ustedes pueden terminar de complementar algunos criterios, es decir, puede que los mínimos y máximos que está permitiendo CIP Ingenieros no sean los actualizados, quizás a la fecha, o tal vez no sean los que coincidan con todas las normativas, ¿no? Entonces, como hemos hablado al inicio, hay algunos parámetros que, como no está del todo actualizado, tenemos que ir viendo nosotros si validamos o no estos resultados, ¿no? Es decir, puede que en la actualización todo esto esté bien, ¿no? Un ejemplo. Entonces, yo puedo obviar todos estos errores, aunque en el programa me diga error, ¿sí? Entonces, son ustedes quienes van a validar si esto está o no está bien. No, no se trata de que el programa les diga está bien y recién ustedes den por validado un resultado. Si ustedes, por ejemplo, tratan de hacer cumplir todo el tiempo con el programa, van a sobredimensionar mucho la estructura. Y hay errores que se pueden obviar, no porque sean errores, sino porque no está actualizado o porque la interpretación está mal hecha o porque nosotros estamos idealizando de otra forma la estructura. Entonces, hay una serie de criterios y cosas que ustedes van a ir viendo y ya, según vayan practicándolo con el programa, se van a ir dando cuenta mucho más todavía de algunas cosas que se pueden obviar, que se pueden no utilizar y demás, ¿no? Entonces, eso para que no estén sobredimensionando mucho las fundaciones, las vigas, columnas, perfiles, todo eso, ¿sí? Ok. Y lo mismo para la viga, podemos pedirle nosotros que nos muestre las comprobaciones, ¿no? Y bueno, acá tenemos una comprobación un poco más resumida, ¿no? A ver un momentito, una pregunta, Israel, ¿se puede idealizar niveles freáticos? No, Israel, no se puede. En esta versión al menos todavía. Como les digo, la 21 quizás porque ha sacado nuevas mejoras en la parte de fundaciones, pero todavía no le he revisado la parte de total. Así que, pero en esta versión no se puede. Bien. Y bueno, acá fíjense de la viga, igual podemos ver la anchura mínima de la viga de atado. Está realizando la comprobación con norma CI, ¿no? 31811, el artículo nos muestra acá el mínimo y el calculado. Podemos ver el canto mínimo también de acuerdo a la norma CI. Podemos ver igual el diámetro mínimo de estribos, la separación mínima de estribos según la norma CI, la separación mínima de armadura longitudinal según la CI también, la separación máxima de estribos también según norma CI, ¿no? Igual la separación máxima según la norma EHE08, ¿sí? Y bueno, tenemos, fíjense acá algunas comprobaciones, el diámetro mínimo de la armadura, recomendación del artículo, es el que estábamos revisando igual, el de la EHE, ¿sí? Entonces, igual, aquí les indica no llegan estados de carga a la cimentación, bueno, porque todavía no hemos configurado muchas cosas del botón por posición, ¿sí? Bueno, entonces, como ustedes podrán ver, da una serie de comprobaciones que ya cada uno puede ir revisando, un poquito más pueden ir profundizando, eso es una parte un poco más teórica quizás, pero que también se va a complementar con lo que hay en el botón por posición, ¿sí? Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta o duda.
¿Alguna consulta o dudas acá? Ok, bien. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, la opción de editar que teníamos pendiente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una de estas fundaciones, cualquiera. Por ejemplo, esta zapata de aquí. Y aquí en esta edición, lo primero que podemos ver es que en la parte superior podemos cambiar el tipo de fundación que se está colocando. Ahorita, fíjense, está con esta zapata, con una rectangular excéntrica, ¿no? Que ahorita está como cuadrada, centrada, porque así se dispone en la generación. Podemos cambiar, fíjense, a una de canto constante, puedo cambiar a otra rectangular centrada, a una excéntrica, puedo cambiar a una cuadrada piramidal, a una rectangular piramidal, o puedo volver a la excéntrica inicial, ¿no? Entonces podemos cambiar nuevamente aquí nosotros este tipo de fundación. Ahora, además de cambiar el tipo de fundación, puedo cambiar los materiales. En los materiales ustedes van a poder cambiar, fíjense aquí, la parte del hormigón. Si ustedes quieren utilizar el valor de datos generales, le dan un clic aquí y van a poder utilizar el valor de datos ya de la memoria que tiene en la biblioteca de CPU, ¿no? Ustedes pueden decirle que no, que utilice el de datos generales. Lo mismo con el acero, ustedes pueden elegir el valor que viene por defecto en datos generales o pueden elegir otro tipo de acero, ¿sí? Lo mismo en las tensiones admisibles, podemos utilizar la tensión que se ha configurado al inicio en datos generales, o podemos colocar un tipo de resistencia distinta para cada zapata. Esto quizás cuando tenemos algún tipo de estructura muy extensa, en la cual hay zonas en las que realmente varía mucho la resistencia de suelo. De un punto a otro puede variar 1, 2, 3, 4, 5 kilogramos en resistencia. Esto por la diversidad de estratos que nosotros encontramos al momento de realizar las excavaciones y buscar, ¿no?, terreno firme para hacer nuestro estudio de suelos, dependiendo de la estructura. Entonces, igual, podemos colocar distinto por tipo de zapata, o podemos colocar, si nosotros queremos, la misma para todos, es decir, dejar con la configuración inicial de los datos generales de la obra. Podemos cambiar también, fíjense, la geometría. Dependiendo de la zapata, bueno, estas opciones de geometría van a ir aumentándose o incrementándose. Por ejemplo, aquí en el ancho de la zapata, como es una zapata cuadrada, entonces únicamente vamos a cambiar un lado, es decir, el ancho, y eso va a cambiar las dos dimensiones. Y el canto de la zapata. Pues supónganse que yo le voy a colocar 200. Y fíjense primero la cantidad de aceros, son 9 barras, ¿sí? Y vamos a ver igual que esta longitud de estas barras va a cambiar cuando cambiemos esta dimensión. Y ahí tenemos otro tipo de zapata, ¿no? Podemos ver ahí una zapata que es de 19, son 19 barras, perdón, de 6 milímetros cada 10 con una longitud de 2.24. Podemos ver las dimensiones en planta, que son zapatas de 200 por 200 centímetros, 2 metros por 2 metros. El canto sigue siendo 30 centímetros. Aquí podemos ver nosotros cuánto hay a cada lado del eje de nuestra columna. Podemos ver aquí el canto, aquí podemos ver un detalle de los arranques, ¿no? Esta es la columna que está llegando, las barras que van llegando, este es el arranque que está saliendo de esa columna, ¿no? Y este es el doblado de ese estribo que estamos viendo, ¿sí? Podemos cambiar esta geometría nuevamente, puede volverse a 100. Y aquí nosotros podemos cambiar esto, supónganse a 50. Entonces también le damos a aceptar. Y fíjense igual cómo va a cambiar. Aumenta esta longitud porque la patilla ha aumentado. Tenemos aquí esto ya de 100. Fíjense que inicialmente no tenemos un armado superior. Por defecto se genera solamente un armado inferior, ¿sí? Por defecto. Entonces igual esto igual seguramente ha aumentado. Fíjense que está con 123. Vamos a ver si vuelve a cambiar cuando cambiemos esto a 30. Y sí, ¿no? Bajo a 103. Entonces sí, efectivamente, todo lo que vamos cambiando se va a ir actualizando automáticamente. Ahora, no solamente podemos cambiar la geometría de las zapatas, ¿no? Esta geometría la vamos a ir cambiando cuando veamos las opciones de dimensionamiento automático, que muchas veces hay que corregirlo, ¿sí? Hay que volver a probar otras dimensiones si es que ustedes quieren optimizar la estructura. Si solamente dejan que lo que salga del dimensionamiento automático sea válido, entonces con seguridad
nosotros les indicamos que van a realizar un sobredimensionamiento. Porque el dimensionamiento que realiza el programa, en algún caso, ¿sí? Pónganle que de 10 zapatas, una está bien dimensionada. Es decir, no se puede optimizar más. Entonces, ahí. Pero en la mayoría de los casos se puede bajar el acero, se puede bajar geometría, se puede hacer mucho, ¿no? Eso también dependiendo de la estructura. Mientras más compleja la estructura, más tendencia a error tendremos en un dimensionamiento automático. Entonces, es por eso que siempre tienen que ustedes validar cada una de estas zapatas. Aunque parezca un trabajo moroso, hay que ir haciéndolo, porque si no, vamos a dejar todo a lo que nos diga el programa, y no tiene que ser así, ¿no? Entonces, vamos a ver acá donde dice armado, y en el armado nosotros podemos colocar una parrilla inferior, también podemos colocar una parrilla superior o un armado perimetral, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, igual en el armado superior, perdón, en el inferior, podemos indicarle qué diámetro de acero queremos colocar. Supónganse que ahorita solamente vamos a cambiar el diámetro. Voy a colocar uno de 4 octavos. Y le digo aceptar. Entonces, fíjense que aquí se actualiza. Tenemos barras de 4 octavos en ambas direcciones, ¿no? Luego puedo pedirle, por ejemplo, que la separación no sea cada 10. Yo quiero que la separación sea cada 20. ¿Sí? Cada 20. Y le digo aceptar. Entonces, fíjense que ahora son menos barras porque tenemos más espaciado, ¿no? Puedo cambiar nuevamente este armado. Ahora, además de la separación cada 20, ustedes le pueden indicar que haya apatía inicial o no. Supónganse que le dicen que no. Y fíjense que solamente a un lado ha colocado esta patilla de acá, ¿no? Este doblado. Podemos indicarle que no haya en ningún lado y que se quede simplemente así. Esto de la dirección en X. Le puedo pedir lo mismo para la dirección en Y, que no haya patilla. Y ahí está. En ambas direcciones simplemente están estas barras, ¿no? Nada más. Podemos además nosotros indicarle acá, por ejemplo, si va a haber patilla inicial y final en ambos casos. En una le puedo decir, por ejemplo, que directamente lo coloque en todo el canto, o le puedo decir a una longitud dada. Supónganse que yo quiero colocar 10 para el ejemplo. Aquí lo mismo, a una longitud dada, 10. Y fíjense que solamente me lo está colocando hasta cierta partecita, hasta donde llega 10 la patilla. Si ustedes cambiarían, por ejemplo, este valor, supónganse que colocamos un valor exagerado, 40. Y aquí 40 también. Le digo aceptar. Y el programa lo que hace es, como aquí en el canto ya no alcanzaba a colocar los 40, lo dobla. ¿Sí? Lo dobla en la parte superior. ¿Sí? Lo va a doblar. Pero también podemos indicarle nosotros que no coloque con una longitud impuesta, sino en todo el canto directamente. ¿Sí? Aquí también, en todo el canto. Y ahí, fíjense, llega hasta donde se puede, respetando el recubrimiento que vamos a colocar. ¿Sí? Respetando ese recubrimiento. Aquí podemos ver igual cómo las barras se ubican encima y no están solapándose, ¿no? Entonces está haciendo una buena consideración del armado. ¿Sí? Luego tenemos esta opción acá, bueno, este botón de opciones que se va a habilitar no para las zapatas cuadradas, va a habilitarse para zapatas rectangulares o para zapatas excéntricas, ya sean las piramidales o ya sean las de canto constante, ¿no? Y por ejemplo, en una zapata excéntrica, perdón, en una zapata rectangular, podemos configurar el ancho en X y el ancho en Y, no solamente uno de los lados, ¿no? Y el canto también. Y en el armado, de igual manera, esta configuración es muy similar, pero en las opciones nosotros podemos indicarle cuando se dimensione de forma automática qué consideraciones va a tomar en cuenta. Le podemos nosotros pedir que crezca el ancho en ambas direcciones, si es que así lo queremos hacer. Le podemos pedir también que crezca el ancho en la dirección de mayor momento, ¿no? Si el mayor momento es en X, entonces que en el dimensionamiento crezca esa dirección. Podemos pedirle que de preferencia, es decir, en lo posible, crezca el ancho X. Es decir, que evite solapes con otras zapatas. En caso de haber solape, bueno, que crezca el ancho en Y, ¿no? O también le podemos decir que crezca preferentemente el ancho en Y. Si detecta solapes, entonces va a cambiar al ancho en X. Pero ahora, si ustedes le imponen, por ejemplo, que crezca solo el ancho en X, así haya solapes o no, lo va a colocar. Ya después ustedes ven cómo solucionar el solape. Lo mismo, si ustedes quieren sí o sí el ancho en Y que crezca, entonces colocan ustedes que solo crece el ancho en Y. Y por último tenemos que en el dimensionamiento lo haga cuadrado, que bueno, ya no tiene mucho sentido, porque ya tenemos un tipo de zapata cuadrada, pero se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces vamos a dejar en la zona en la dirección de mayor momento y aceptar. ¿Sí? Eso en la parte de opciones. Ahora, si yo cambiaría, por ejemplo, a una excéntrica, en la geometría, fíjense que nosotros tenemos que indicarle, ¿no?
el ancho en X, hay que indicarle también el final y ahí nos va a dar la suma, es decir, lo que le estamos colocando al inicio y al final a esta zapata. Lo mismo en Y, el ancho en X, perdón, el ancho en Y inicial y el ancho en Y final. Y también podemos colocarle un canto a esta zapata, ¿no? Ahora acá, fíjense que ustedes en las opciones tenemos igual. Primero puede ser así, simples. Estas son las simples que nosotros podemos disponer, ¿no? Es decir, puedo colocar este de acá y le digo aceptar, ¿no? Esto es para las opciones en el rato que se va a realizar el dimensionamiento. Le damos a aceptar y ahí nos va a ir colocando, ¿no? Ahora, podemos pedirle nosotros también una avanzada. En las avanzadas les indica, ¿no? Crece el ancho en ambas direcciones. Esto es muy similar a la rectangular. Esto es para en qué dirección va a crecer esta zapata excéntrica. Puede crecer en ambas direcciones, donde hay mayor momento, en lo posible, en X o en Y, o impuesto en X y en Y, ¿no? Es decir, nosotros imponemos de forma impuesta, ustedes indican en qué dirección quieren imponer el crecimiento de este elemento, o la pueden hacer cuadrada también. Y además de eso, podemos indicarle nosotros cómo va a crecer en X y cómo va a crecer en Y. Por ejemplo, en X le podemos decir que sean dimensiones iguales, ¿sí? En la dirección, ¿sí? Podemos pedirle que sean vuelos iguales en la dirección dada en X. Podemos pedir que la dimensión inicial en la dirección sea fija, es decir, ustedes le indican que la dimensión inicial no cambie, por ejemplo, de un determinado valor, ¿sí? Vuelo fijo, le podemos pedir, ¿no? Dimensión final fija también. Entonces ustedes van configurando vuelo inicial de dirección fijo. Entonces nosotros le podemos colocar un vuelo inicial, cuánto queremos que haya. Es decir, vamos configurando básicamente la excentricidad de esta zapata, ¿no? Entonces, igual fíjense que tenemos todas estas opciones. Podemos pedirle igual un vuelo inicial, la dirección mínimo, podemos colocar vuelo final en la dirección mínimo, podemos pedirle que crezca en la dirección del momento, ¿no? Entonces podemos colocar nosotros acá valores iguales en la dirección. Las mismas opciones que para X tenemos en la dirección en Y. Entonces podemos irnos ajustando a las simples o a las avanzadas, un poco más complejo. Para las piramidales, fíjense ustedes que en la geometría tenemos que configurar nosotros el ancho total, ¿sí? Es decir, estas son cuadradas, entonces yo puedo colocar un ancho de 150 para que se vea un poco mejor. Ahí está, ¿no? Y puedo configurar, por ejemplo, el ancho del pedestal. Ahorita está con 40, ¿no? El pedestal que habíamos indicado, que es esta zona de acá, ¿no? Esa zona de ahí es el pedestal. Entonces aquí ustedes pueden configurar, puede ser un poco más pequeño, porque la columna es de, a ver, es una columna de diámetro 20. Entonces puedo colocar un pedestal quizás más pequeño, quizás 30, ¿no? Y va a bajar ese pedestal, ¿sí? Va a bajar. Puedo colocar también un pedestal mucho más grande. Pónganse que ustedes tienen una columna muy importante, entonces podemos colocar 60 y ahí va a tener una recepción mucho más grande. Podemos indicarle también acá, por ejemplo, en el canto del pedestal, que sea, por ejemplo, 40 y el borde 15. Entonces, 40, y aquí podemos ver nosotros todo el elemento, es decir, desde la parte superior hasta la parte de abajo, son los 40. Todo eso es el pedestal, ¿no? Y el canto de borde es esta partecita de aquí, que se ha quedado con 15. Entonces, aquí le está colocando 25. Entonces, pueden cambiar el canto de borde para que lo de arriba quede con 15, entonces tendría que colocar 25 al canto de borde. Y ahí está, 25 el canto de borde y lo de arriba se ha quedado con 15. Y ahí otra vez estamos dentro de los 40, ¿no? Entonces igual, ustedes proponen otra zapata quizás más grande, 50. Yo aquí puedo proponer 30, ¿sí? Y de esta manera tengo, por ejemplo, 30 en el borde, 20 en la parte de canto variable y tenemos aquí 50 en total, ¿no? 50 en total. ¿Sí? Podemos cambiar a la rectangular excéntrica y tenemos igual que configurar el ancho en X, el ancho en Y. Y aquí hay que configurar el ancho en X del pedestal y el ancho en Y del pedestal. Puede que no sea un pedestal, por así decir, cuadrado, puede que sea rectangular, porque la columna también puede ser rectangular. Entonces se puede cambiar. Y además de eso, también podemos configurar nuevamente el canto del pedestal y el canto en borde. ¿Sí? Se puede indicar nuevamente eso. Igual van a aparecer estas opciones para pedir en qué dirección queremos que crezca esta zapata rectangular, ¿no? Similares a las de canto constante. Y en la parte de acá, nosotros en las zapatas excéntricas, igual, la geometría, vamos a hacer crecer en X y en Y, qué dirección. Podemos ver igual la parte del pedestal, que crezca a distintos tamaños, en X y en Y, o podemos ubicarlo también ahí por coordenadas X y respecto de la fundación. ¿Sí? Respecto de la fundación podemos colocar esas coordenadas.
Es decir, la zapata se vuelve un eje global ahí, y de esa zapata vamos ubicando nosotros las coordenadas. ¿Sí? Ahora, en la parte igual del canto de pedestal lo podemos cambiar, el canto de borde también. ¿Sí? Y bueno, en la parte de opciones igual nosotros les vamos a indicar en qué casos nosotros queremos que caiga el crecimiento de esta zapata, simples o avanzadas. Las opciones son muy similares a las de la otra excéntrica, que es de canto constante. ¿Sí? Son muy similares. Bien. La parte de comprobación y dimensionamiento las vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, en la parte del armado, fíjense, vamos a buscar otra zapata, la de canto constante. Ahí. En la parte del armado, nosotros podemos indicarle, por ejemplo, que coloque también parrilla superior. Tiqueamos esta opción y ahí nos va a disponer una parrilla superior. Voy a dejar como está. Y fíjense, ya me aparece aquí una parrilla superior. Podemos aquí nosotros ver un poquito cómo están estos elementos. No se están solapando. Bueno, hay un traslape, pero no están cruzándose las barras, ¿no? Es decir, podemos ver aquí el despiece del armado superior, ¿no? Aquí podemos, fíjense que ahorita no hay una variación porque están tomando longitudes muy similares, ¿no? Entonces quizás por ello no notamos esta variación. En el armado, fíjense que la parrilla superior, a ver, lo tenemos cada 10. Fíjense, vamos a cambiar cada 12 para que notemos esa variación. El de 10 no nota mucho la variación. Ahí, fíjense, cuando se ve así es porque la parrilla inferior tiene separaciones que no coinciden con los múltiplos, quizás, de la parrilla superior. Es decir, por ejemplo, entre 10 y 20 hay una relación, entonces aparentemente no se nota, pero ya cuando colocamos otro tipo de separación sí se va a notar. Ya es decisión de ustedes si quieren mantener una separación similar a la inferior y la superior o si quieren cambiar, ¿no? Eso puede ser de cálculo, pueden definirlo ustedes, dependiendo de qué les sale también, ¿no? Los esfuerzos y todo eso. Entonces, igual aquí en el armado superior, ustedes pueden pedirle que la patilla se coloque o no. Puede que solo quieren colocar esta barra, aunque constructivamente quizás no se lo haga así, pero le pueden pedir que haga eso, ¿no? Entonces, bueno, estas opciones las brinda el programa para que ustedes puedan disponer, además de una parrilla superior. Héctor, momentos negativos que a veces se producen por la excentricidad de los pilares, ¿no? Por la excentricidad de los pilares o por la excentricidad de carga que llega del pilar, entonces se producen algunos momentos negativos, ¿no? Entonces hay mucha, aparte se genera mucha compresión en la parte superior, en la cabeza de acá de la zapata. Entonces esos son los momentos que más que todo va a absorber esa parrilla superior. ¿Sí? Bien, entonces acá, bueno, nosotros podemos destiquear esta opción si no queremos utilizar una parrilla superior y simplemente dejamos con la inferior, ¿no? Y además podemos indicarle que disponga un armado perimetral. Le damos un clic aquí y fíjense, podemos colocar 2 de 6 con un solape de 40. Le digo aceptar y vamos a ver qué es. Aquí estamos colocando este armado, fíjense, perimetral. Estamos colocando 2, 2, ¿no? Y en cada cara, 2, 2. Y aquí podemos ver, hay 2 en esta cara, 2 en esta cara, 2 en esta cara, 2 en esta cara, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver este solape, es de 40, 40, ¿no? 40, 40. Todo es 40. ¿No? Entonces, ahora, ¿para qué colocaríamos este armado? Muchas veces es un poco extraño a veces colocar este tipo de elementos, pero se puede dar y esto también depende mucho del terreno. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una muy grande zapata, por así decir, muy esbelta, supónganse que de 80 centímetros, 90, un metro incluso a veces, porque tenemos una columna también muy robusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la excesiva compresión que nosotros podemos llegar a recibir a este tipo de elementos, ¿no? Esto tiende, por ejemplo, a ensancharse, ¿sí? A ensancharse. No es algo muy común porque se supone que aquí hay suelo, pero puede que ese suelo sea muy malo, que no se haya rellenado muy bien. Entonces, por X motivos, esto puede llegar a ensancharse. Entonces, este armado perimetral que ustedes disponen es el encargado de recibir estas pequeñas tracciones que se van a generar en el hormigón. Algo similar a lo que pasa con las vigas en el armado de piel, ¿sí? O con lo que pasa con un pandeo excesivo en las columnas. Entonces, son refuerzos que ayudan a absorber estas tracciones. Como les digo, es algo tal vez poco usual, porque para colocar zapatas de 1 metro o colocar columnas muy robustas, quizás se busque otro método de fundación y no el de zapata aislada, pero en caso lo colocaran por algún motivo que sea impositivo y que no puedan cambiar otra fundación, entonces lo pueden hacer tomando en cuenta este criterio, ¿no? Sí, bueno, puede haber otro, pero también pueden tomar en cuenta este. ¿Sí? Y bien, entonces igual nosotros le podemos indicar que no disponga de este armado perimetral y listo. Bien. Y acá, bueno, finalmente podemos ver aquí una vista 3D de cómo está quedando, por ejemplo, la fundación.
Podemos pedirle acá a nosotros que apague el hormigón y ahí podemos ver nosotros nuestro armado. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Es un esquema. Después igual esto se lo puede imprimir. Lo podemos llevar nuevamente nosotros esto a un AutoCAD. Podemos editarlo ahí. ¿No? Esto lo vamos a ver en la exportación de la documentación. Y entonces lo podemos prender nuevamente el hormigón. ¿Sí? Ahí está. Y volvemos al despiece. Para que todos los cambios que ustedes realicen acá en esta ventana, tienen que darle a aceptar. Si ustedes le dan simplemente cancelar o simplemente cierra, ninguno de los cambios que coloquen se va a guardar. Entonces, todo eso que hemos ido configurando se perdería, ¿no? Entonces, ustedes le dan guardar o aceptar y se va a configurar. Fíjense, ha cambiado su sección. Y ahora fíjense esta sección que hemos configurado, supónganse que es una zapata tipo, porque todas estas van a recibir similares cargas por la geometría, por la disposición estructural. Entonces, podemos utilizar el comando de igualar. Entonces seleccionamos qué zapata y a qué elementos queremos igualar. ¿No? Supónganse que yo lo voy a igualar a todas las entradas porque van a recibir cargas muy, muy similares. Supónganse que a todas estas de acá. ¿Sí? Clic derecho, clic derecho. Y ahí están, toditas tienen ahora esa misma configuración. ¿Bien? Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Mientras, yo lo voy a ir guardando este archivito. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Alan, ¿se puede observar las tensiones en forma gráfica? No, no, no se puede observar el tema de las tensiones que llegan al terreno, lo que va transmitiendo. Te refieres a esto, ¿no? Bueno, para aclararlo bien, ahí, digamos, la columna, la zapatita, te refieres a estas tensiones que iría transmitiendo o al bulbo de presiones que se va generando, ¿no? Eso, esta parte de acá de esfuerzos en tensión no lo podemos ver. Lo que sí podemos hacer, y lo vamos a hacer en el botón por posición, es indicar la ley de distribución de presiones que va a haber. Si va a ser, por ejemplo, una ley rectangular, ¿sí? O si va a ser una ley trapecial. Las tensiones bajo la viga o la zapata, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, eso sí podemos configurar, pero no la podemos observar. Sí, no, eso no lo podemos observar. Ok. Bien, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. Muros de sótano, Santiago. No, en el CIPE 3D no se puede. En el CIPECAD sí, y también se puede hacer desde un aplicativo que no esté dentro de CIPECAD, ¿no? Pero solamente se modela una parte del muro. Acá en la parte de estructuras, ustedes pueden ver acá estos muros pantalla, muros en ménsula y muros de sótano, ¿no? Entonces aquí en muros de sótano ustedes pueden modelar, pero aquí se modela un solo tramo, ¿no? Obviamente de ahí se puede uniformizar al resto de la estructura, pero también se puede aplicar todo este muro de sótano en el CIPECAD. El CIPECAD es mucho más versátil que el CIPE 3D para lo que es estructuras de hormigón armado y engloba a gran parte de todos estos elementos, a gran parte, no a todos, ¿sí? Otra gran parte lo aglomera el CIPE 3D. Por ejemplo, el CIPE 3D trabaja con el CIPE Connect, con el generador de pórticos. El CIPECAD trabaja, por ejemplo, con escaleras, elementos de cimentación, las losas macizas, los muros de sótano, muros pantalla, ¿no? Cada uno se va complementando. Ok, de nada. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta o duda? Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí estaríamos nosotros llegando con esta sesión. Nos estaríamos encontrando ya el día de mañana para ver lo que es el botón por posición de las fundaciones, ¿no? Que igual hay bastante que ver. Bien.
Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia y participación. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.